a todas y a todos, retomando nuestra última parte de la sesión del día de hoy. Me gustaría que continuemos con esta última parte del debate y hagamos este ejercicio que quisiera un poco realizarlo con todas las disculpas para quienes evidentemente ya manejan esta parte de la identificación del precedente, pero tal vez la técnica de la reinversa me gustaría ir tocando, ¿no? Había una pregunta que estaba pendiente a partir de la participación de uno de sus compañeros. Nos hablaba cuando estamos en la contradicción de precedentes. Miren, ¿qué hacemos con nuestro Tribunal Constitucional, que ahora hay 4 líneas de pensamiento porque hay 4 salas? ¿Qué hacemos con esta falta de voluntad de unificar su jurisprudencia, ¿no? Porque sigue sacando sentencias que se descontextualizan de la del estándar más alto. El ejemplo que les acabo de dar es este último, en varias temáticas, no solo en estas que estamos viendo, y eso es realmente muy preocupante. Es un tema de tesis también para quien quiera trabajarlo. Porque genera inseguridad jurídica. Su compañero nos hablaba de inseguridad jurídica, pues evidentemente esta inseguridad jurídica es la que nos preocupa, estimado doctor, y concuerdo con usted que la seguridad jurídica es un estándar, es un derecho fundamental que por una desvinculación al precedente ya no es derecho fundamental. Durante la época de los 10 años fue una construcción jurisprudencial la seguridad jurídica, y resulta que el año 2010 nos dicen que ya no es derecho. Estos escenarios de inseguridad jurídica sí son dignos de preocupación, pero esa preocupación que usted decía de que si yo voy a darle una extensión mucho más amplia al texto legal para proteger, para ampliar la protección, pues esos son bienvenidos, porque estoy ampliando hechos. Sí, es evidente que las causales de improcedencia arreglada nos establecen condiciones, en la acción de cumplimiento nos dice que si hay otro mecanismo de protección, este tiene que ser aplicado, pero la reconducción de acciones va mucho más allá y quiere romper ese formalismo. Pues el resultado de esta decisión es progreso, es progresividad, porque tengo como resultado que protección más rápida, más oportuna, coherente con estos mecanismos de defensa, que no es lo mismo que bajarnos todo un contenido de un derecho fundamental, como ocurrió el año 2010 con el derecho a la seguridad jurídica. Lamentablemente la seguridad jurídica hasta el día de hoy no la puedo proteger como derecho fundamental. Tiene que estar aislada, directamente vinculada a otro derecho fundamental. Fíjense en la regresión a la que hemos llegado. Y con las salas, les decía, no se puede evitar lamentablemente esta falta de unificación, y nosotros, el legislador nos ha dado 2 opciones, ¿no es cierto? La obligación que tiene el Tribunal Constitucional de unificar su jurisprudencia a partir de la creación de doctrina constitucional, y este artículo es el que tenemos que hacerlo hoy en día, utilizarlo porque es un mecanismo de defensa. Está previsto en la ley del Tribunal Constitucional y se lo tiene que aplicar y utilizar para que el Tribunal Constitucional empiece a unificar sus precedentes contradictorios.
Si bien ya nos ha dado una respuesta que genera de alguna manera certeza y seguridad jurídica con la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, donde nos dice que será aquel derecho fundamental en cuestión, alguno dirá, pero esto sigue siendo relativo, porque algunos nos vamos a elegir el estándar más alto que nos convenga, otros el que prefiramos, pero no es así. Aquí están dando, creo yo, ciertas técnicas para poder invocar el derecho jurisprudencial y sobre todo la invocación del estándar y del precedente vinculante. Que se lo aplique mal es otra cosa, ¿no? Pero que ya tenemos el razonamiento que precedente constitucional es aquel en vigor, es aquel que desarrolla de mejor forma los derechos fundamentales en cuestión, y si estamos en colisión de derechos, aquellos fruto de esa ponderación, pues creo que no está el escenario inseguro, más bien hay una cierta certeza. Entonces, doctor, a quien hablaba de la necesaria reconducción para lograr esta unificación, aquí nosotros tenemos el artículo 25, 18 de la ley del Tribunal Constitucional, una atribución que es la unificación, y nosotros podemos, a partir de nuestras demandas e acciones de tutela, solicitar la unificación frente a precedentes contradictorios, y ahí estaríamos contribuyendo a lo que usted señalaba, doctor, la reconstrucción de estándares favorables, la reconstrucción coherente de la jurisprudencia constitucional a partir de criterios que generen certeza, predictibilidad de las decisiones judiciales, sepamos a qué precedente vincularnos. Cuando les había preguntado si todas las sentencias constitucionales son vinculantes, pues la respuesta es que el precedente vinculante o el precedente en vigor es el precedente que coge el razonamiento jurisprudencial más alto. Por lo tanto, aquellas sentencias que son regresivas, aquellas sentencias que desconocen ese avance, no tendrían que ser vinculantes porque no responden. Ahora vamos, doctor. Me gusta la, la oportunidad de su pregunta, pero déjeme terminar la idea. Aquellos precedentes donde que son regresivos, aquellos precedentes que no están respondiendo al principio de progresividad, al principio de favorabilidad, evidentemente no podrían ser vinculantes porque no están cumpliendo con las condiciones de construcción de los derechos humanos a la luz de la progresividad y favorabilidad. A eso me refería, y el por qué el 203 de la Constitución debe ser redimensionado, redefinido a la luz de la lectura del 256 y el 13 de la Constitución Política del Estado. Ahora sí lo escuchamos, estimado doctor. Creo que no se le está, ahora sí, lo escuchamos. No lo estamos escuchando. Tal vez su audio. Sí, es problema de su audio, doctora. Pero ahorita se va a conectar. Perfecto. Sí, lo escuchamos, doctor. Doctor Hernán, por favor. Yo no lo puedo escuchar. Tal vez. No se escucha, doctora, no se escucha. No Ya. se puede escuchar. Tal vez pudiera expresar su opinión o su interrogante, estimado doctor, en el chat. Así vamos a poder escucharlo porque no lo estamos escuchando. ¿Aló, doctora? Sí, doctor Hernán, sí, lo escuchamos ahora. Hola, doctora. Entrecortado, doctor. ¿Hernán Sayón?
Está entrecortado. Sí, me... Ah, doctorita, Díganos, doctor. me surge una interrogatoria de las acciones de defensa. Tenemos también de... ¿Me escucha? Ujú. Ahora sí. De que esto estaría ligado al... La reconducción obligatoria Ay, está de la entrecortado. defensa estaría ligado al principio iura novi curia. Excelente, doctor. Claro que sí. Está ligado. Y bajo este Ya. entendimiento, Está mal su principio debería señal de del ser un doctor. principio, si no es un... ¿no? Entonces, hay un principio no obligatorio, pero sí un derecho fundamental obligatorio de su tutela. Y aparte, hola, Lo último no lo Doctor, hemos sería escuchado. recomendable que la escriba su pregunta. Sí, estimado doctor, lo último no lo hemos escuchado. Lo que he logrado escucharle es si la reconducción de acciones obedece o nace del principio iura no fit curia. Sí, sí, parte de ese principio, de ese criterio. Y además se sustenta en los criterios de progresividad, favorabilidad, el proactione sobre todo, ¿no? El acceso a la jurisdicción, lo que veíamos ayer. Lo otro, estimado doctor, no le hemos podido preguntar, tal vez, o escuchar, si nos expone su pregunta la escribe en el chat, sería importante. correcto, doctora, correcto. Gracias, muchas gracias. A usted, doctor. Bueno, con esto ya terminaríamos toda esta parte de análisis estático, análisis dinámico, análisis hermenéutico, que esos tres análisis sirven o nos obligan para identificar el precedente en vigor, ¿no? El precedente en vigor. Porque obviamente hay precedentes constitucionales, lo que nos decía el 87. Nos vamos a encontrar con sentencias moduladoras, reconductoras que son relevantes y fruto de ese análisis que han resuelto el mismo problema jurídico, el precedente en vigor será aquel que desarrolle mejor forma el derecho fundamental en cuestión. Ahora, un poco para ir cerrando, a mí me gustaría que hagamos el ejercicio de la técnica de la reinversa. Les había pedido y el día de hoy, para el día de hoy, leamos la sentencia 2233, 2013, que es la madre de todo este cambio de paradigmas. Entonces, esa, por un alto nivel de responsabilidad, tanto para abogados como para jueces, la tenemos que haber leído, ¿no? Y no está de más volverla a leer, si es que ya la hemos leído una vez, dos veces, tal vez tres veces. Y a mí me gustaría, como es una sentencia que nos sirve a todos, porque es un precedente de carácter jurisprudencial que lo tenemos que aplicar todos, no solo jueces civiles, no solo jueces en materia penal. Entonces, me gustaría que para una relectura de la 2233, utilicemos la técnica de la reinversa, ¿ya? Que les había adelantado. Que quizás algunos no la utilizan y tal vez de esta manera ir comprendiendo en mejor medida el análisis estático de la jurisprudencia en principio y luego esta misma lectura se hace con todas las sentencias. A ver, me hubiera gustado que se unan en grupos, pero ya no nos va a dar el tiempo. Sí les voy a pedir, por favor, que puedan todos sacar bueno, si están al lado de su computador o de su celular, la sentencia todos con la 2233.
A ver, con la sentencia 2233, yo también lo voy a bajar. ¿Cuáles serían los problemas jurídicos que ha resuelto el Tribunal Constitucional? Nos vamos a ir anotando, Pluri. Aquí sí que les pediría a ustedes, estimados doctores, su participación. Vamos a hacer una construcción conjunta de este análisis estático de la 2233. ¿Qué problemas jurídicos se identifican? Primero, vayamos por partes. ¿Qué problemas jurídicos o cuál es la causa de pedir, ya un poco con terminología, de la demanda de acción? ¿O no la hemos leído? A ver, seamos sinceros, si no la hemos leído, o sea, sé que la han leído, ¿no? Pero vayamos recordando qué es lo que se denuncia como causa de pedir en la acción de libertad. Doctora, se denuncia en realidad la aprehensión ilegal de una menor de edad que se habría encontrado en su domicilio con sustancias controladas y bueno, se procede a la aprehensión. Básicamente es la aprehensión ilegal de una menor de edad. Ya, ¿No? Para que genera la acción de libertad que está en la sentencia. ya, y la aprehensión ilegal estaba vinculada a que no se había cumplido las formalidades, ¿no es cierto?, de la aprehensión. Y que por eso obviamente era ilegal. Es una aprehensión ilegal policial, fiscal, judicial. Eso también es importante ir delimitando. Sí, es una aprehensión fiscal, Perfecto. se realiza, ¿no? Y se pone a conocimiento del juez del menor. Ya, excelente. Aprehensión fiscal de adolescente. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos denuncia? A ver, viendo los demandados, está contra la jueza. Entonces, contra la jueza también tiene que haber un problema jurídico que se está planteando, un acto lesivo. Y contra la jueza sería la falta de control judicial sobre esa aprehensión presuntamente ilegal, ¿no es cierto? Ese sería nuestro primer problema jurídico. ¿Estamos de acuerdo todos? Doctora Mirna, ¿estaría de acuerdo con este contexto? Se estaría denunciando que la autoridad judicial no habría realizado un control sobre la legalidad de esta aprehensión. ¿Ese sería nuestro acto lesivo? Claro, en realidad la demandan a la juez porque ella es quien ordena ella emite, la juez de la niñez emite un allanamiento, autoriza un allanamiento a un fiscal por el tema de sustancias controladas y en ese acto es cuando se genera la aprehensión de la menor. En contexto, eso sería, y por eso la demandan a la juez, porque consideran que es un allanamiento, bueno, que la orden y el hecho en sí de la aprehensión sería indebida, ¿no? Es por eso que la demandan a la juez. Perfecto, perfecto. Ya, fíjense, ese sería un inicial problema jurídico que nace de la causa de pedir, ¿no es cierto? Entonces nuestra lectura, la lectura tradicional que nosotros hacemos de la sentencia, creo que todas la hacemos, es leemos la demanda y luego nos vamos a los fundamentos jurídicos, ¿no es cierto? Más, ahora, hoy en día, ni siquiera nos vamos al problema, sino nos vamos directamente al fundamento jurídico. Entonces, como los fundamentos jurídicos nos gustan, nos sirven, entonces agarro y control C, control B y invoco ese precedente, sin darme cuenta tal vez de que estoy frente a un obiter dictu o estoy realmente a la razón de la decisión.
Entonces, la técnica de la reinversa nos permite tener con mayor definición y claridad, experticia, la identificación en el análisis estático de la sentencia para diferenciar si estoy frente a una sentencia netamente confirmadora, si estoy en una sentencia precedencial que está creando precedente constitucional y fundamentalmente diferenciar lo que es obiter dictum, ratio decidendi y precedente constitucional. Entonces, ahorita nosotros tenemos un primer problema jurídico a resolver. Esto es muy importante. La técnica de la reinversa nos exige, o nos orienta, más que exigirnos, a que luego de haber identificado los problemas jurídicos que se tienen en la causa de pedir, pues vayamos a la parte dispositiva de la sentencia. Por eso es técnica de la reinversa, de ahí obedece su nombre. Y mire, aquí, de acuerdo al por tanto, el tribunal dice, el tribunal plurinacional en su sala primera especializada en virtud de la autoridad que le confiere, resuelve. Primero, o sea, es lo que les decía, hay que leer detenidamente la parte dispositiva desde la primera parte hasta el punto final. Dice, revocar la resolución de 10 de mayo pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba y en consecuencia conceder la tutela, debiendo aquí. Entonces, primero, me está diciendo que se ha concedido la tutela. Hemos identificado quién es la autoridad demandada del acto lesivo. El acto lesivo proviene de una autoridad judicial, porque no había realizado el control judicial y había ordenado lo que señalaba su compañero. Entonces, aquí se está concediendo la tutela y se está estableciendo dos determinaciones subsecuentes a la concesión. Primero, que la autoridad judicial que actualmente tenga la competencia previa de, conceder la tutela solicitada debiendo la autoridad judicial que actualmente tenga la competencia previa verificación de la hora de la aprehensión, emita nueva resolución efectuando un control jurisdiccional idóneo y completo. Fíjense ustedes aquí, está disponiendo primero concesión y órdenes subsecuentes, que la autoridad judicial competente verifique previa verificación de hora de aprehensión y emita nueva resolución. Entonces aquí nosotros vamos a preguntarnos, ¿por qué el Tribunal Constitucional está disponiendo concesión de tutela, orden de nueva resolución y previa verificación de la hora de aprehensión? Segundo, no nos olvidemos de lo que sigue. Por Secretaría General se procede a remitir copias de la presente sentencia constitucional a todos los tribunales departamentales de justicia, a efecto de que se comunique a todos los jueces y tribunales de garantías para que se aplique en las acciones que son de su cumplimiento el estándar más alto a fin de tutelar derechos fundamentales. Entonces aquí va a venir el segundo interrogante. ¿Por qué está ordenando a que por Secretaría General se notifique esta sentencia para la comunicación del estándar jurisprudencial más alto? Las respuestas de esta parte dispositiva, los fundamentos jurídicos que sustentan esta parte dispositiva, son las razones de la decisión. Lo demás que no nos permita responder, justificar al por qué se concede, por qué se revoca y se concede, por qué se dispone nueva resolución por autoridad judicial, además competente, y por qué además se dispone que esta sentencia vaya a ser notificada como o que por secretaría difundida, esos serán los fundamentos que van a formar parte de la razón de la decisión. Entonces, luego de esta identificación primigenia de problema jurídico, respuesta al problema jurídico, entramos a la lectura de los fundamentos jurídicos. Y la mayoría de las sentencias constitucionales tienen la característica que hay una parte de definición de los problemas jurídicos, ¿no? Y miren, para el Tribunal Constitucional, en el 3, nos dice, la parte accionante refiere que habiendo denunciado ante la jueza ahora demandada
que el fiscal de materia había incumplido los plazos procesales para poner a su conocimiento la situación jurídica de la menor de edad, esta convalidó la omisión realizada por la autoridad fiscal, lesionando el derecho a la libertad. Aquí el tribunal está redefiniendo el problema jurídico para sí, ¿no? Ahora, en consecuencia, corresponde analizar si en el presente caso se debe ingresar o no al fondo de la problemática. Hay sentencias, como por ejemplo las de la Sala 2, que además en esta parte dispositiva, esta parte de identificación de los problemas jurídicos, tiene la particularidad que define y explica qué temas va a analizar para resolver este problema jurídico, ¿no? Son sentencias que tienen un estilo argumentativo mucho más fuerte, más exquisito, y ya le orienta al lector por dónde se va a ir, por dónde nos vamos a guiar. Y el otro día le había preguntado, y les vuelvo a preguntar, y doctora Mirna, no sé si volvió a leer, disculpe que le diga a usted, pero me acuerdo que usted decía del 3.1, ¿no? Preguntémonos si el 3.1 es obiter dictum, o decidendi, o en su caso, por ahí contenga la razón de la decisión. Y la doctora me decía, excepción, este 3.1 nos habla de excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad de la acción de libertad en caso de niños, niñas y adolescentes. Y dice el Tribunal Constitucional, anterior estableció en su jurisprudencia que no es posible la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad en los casos donde se encuentran involucrados menores o adolescentes. Así, la sentencia constitucional 818 indicó que, en principio, resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de habeas corpus instituida en la sentencia 60, cuando existan medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa, y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional invocando la tutela que brinde el habeas corpus. No es aplicable a los supuestos en los que los menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presente comisión de delito, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad debe garantizar a todo niño, niña y adolescente, estos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescente, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente. Pregunta, ¿qué es el 3.1? ¿Un obiter o una razón de la decisión? Para quienes no han leído la sentencia, pues tendrían que leer el contexto, pero vamos a hacerlo rapidito. Tenemos 15 minutos y nos vamos pues al análisis del caso concreto, ¿no? Y hemos dicho, todo lo que se argumenta en fundamentos jurídicos, el 3.1, el 3.2, esta sentencia tiene 3 fundamentos jurídicos, ¿no? O sea, 3.1, 3.2 y el 3.5 se reserva para el análisis del caso concreto. Si mi fundamentación jurídica, el 3.1, el 3.2, el 3.3, no se va a aplicar al análisis del caso concreto, automáticamente se convierte en obiter dictum. ¿Sí? Para este caso, para esta sentencia. Para las otras se volverá un argumento persuasivo. Entonces, estimada doctora, se mantiene en su postura de que el 3.1 es, y bueno, todos quienes están de acuerdo con la doctora, que el 3.1 es un obiter. Si es que está la doctora, o cualquier otro. Es que estaba pensando, ¿no? Es que, porque yo primero voy a justificar mi respuesta anterior. ¿Por qué yo decía que es obiter? Porque normalmente el obiter hace una recapitulación de los antecedentes de otras sentencias, según mi criterio y más o menos del análisis que se solía hacer. Entonces acá cuando uno da una lectura así medio rápida, y al verificar que hay otras sentencias que un poco justifican, una de las razones, pues yo consideraba que era un obiter, pero de acuerdo a todo lo que usted nos ha enseñado en este módulo,
vemos que es una ratio decidendi, una razón de decisión, porque en realidad el tribunal se abstrae de una posible apelación, que era lo que podía haberse realizado, y forma parte de la decisión al rever la posición de la juez de haber mantenido de forma ilegal, digamos, las horas de aprehensión de la menor. Entonces sí cambio mi posición y creo que es una ratio, doctora. Exactamente, estimada doctora. Es una ratio. Vean, es que claro, se lo aplica, por eso se abstrae, como usted dice, de la subsidiariedad, porque obviamente cuando se trata de menores no se aplica la subsidiariedad excepcional, sino más bien se flexibiliza. Sí, alguien levantaba la mano. Espérenme un ratito, he entrado Sí, a... doctora. Dígame. Evidentemente, doctora, es una ratio porque el peso de la decisión en sí del fallo recae sobre el 3.1, ¿no? Es una sobre el cual recae. Entonces, no nos olvidemos que los óbitos son simplemente fundamentos jurídicos que no tienen la relevancia. O no, si apartamos un óbiter, no pasa nada, como quien dice. Entonces, en fallo en sí se soporta sobre esta, por eso es que es una ratio, doctora. Correcto, doctor. Hay que descartar ciertas definiciones que suele haber en los textos de doctrina, donde nos dicen que los óbiter son a veces marcos conceptuales, definiciones, jurisprudencias. No siempre, a veces esas definiciones, esas jurisprudencia que está, además, más aún si son sentencias confirmadoras, si vienen a ser el soporte de la decisión, porque son sentencias aplicadoras de la jurisprudencia. Entonces, la técnica facilita para descartar, la técnica del descarte, si se quiere, utilizada a materia de derecho jurisprudencial, porque la técnica del descarte está construida para la interpretación, es que se va a volver óbiter si no la voy a aplicar en la razón de la decisión. ¿Sí? Y a ustedes ahorita acaban de constatar de que si se la aplica, pues más bien se ingresa al fondo, se abstrae de la subsidiariedad y se ingresa al fondo. Entonces el 3.1 es una ratio, es una razón de la decisión. Segundo, teníamos que ver luego, identificar los precedentes constitucionales y determinar dónde está el precedente, ¿no es cierto? Y empezar a responder por qué el tribunal está ordenando nueva motivación y además ordenando una aparente notificación a todos los jueces con la doctrina del estándar más alto. Entonces ahí tendremos que... Me he perdido dónde está mi sentencia. Aquí. 3.2. Ya, bueno, por razones de tiempo no vamos a entrar a establecer. Fíjense, el 3.2, aquí viene aparentemente lo que decía la doctora, ¿no? A ver, ¿qué sería el 3.2? ¿Una ratio, un obiter? Referida a la aprehensión y detención de menores, el 3.2, de acuerdo a lo que estamos viendo. Para ir resumiendo, puede ser de que es bueno, pero no nos acordemos lo que decía el 3.2 y todo. El 3.2 es el inicio del por qué el Tribunal Constitucional, solo les recuerdo, nada más, crea la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. En el 3.2 se hace un recuento de dos soluciones contradictorias al mismo problema jurídico. Identifica el Tribunal Constitucional en este 3.2 estas soluciones diferentes. A raíz del 3.2 viene el 3.3, donde nos dice y nos empieza a hablar de la aplicación del estándar jurisprudencial más alto. Es en el 3.3
donde nosotros vamos a encontrar el precedente constitucional vinculado a la doctrina del estándar más alto, ¿no es cierto? Y este 3.3 obviamente va a ser la razón de la decisión del por qué en la parte dispositiva 2 se nos dice que notifiquemos a todos los jueces, a todos con esta sentencia de la doctrina del estándar más alto, ¿no es cierto? Entonces, como es la razón también de la decisión, ¿por qué es una razón de la decisión? Porque habíamos dicho que los precedentes constitucionales, hay tantos precedentes constitucionales como problemas jurídicos plantea la sentencia, y los problemas jurídicos se plantean no solo con con la causa de pedir inicialmente solicitada, sino también emergen de lo relatado o arguido por la parte demandada. Generalmente siempre nacen los problemas jurídicos, un segundo problema jurídico por lo relatado por la parte demandada, porque la parte demandada siempre va a invocar cuestiones de improcedencia arreglada. Si es un amparo va a decir, no agotó los medios, no hay cosa juzgada, no hay caducidad, etcétera. Entonces ahí para el tribunal va a ser problemas jurídicos subsecuentes que va a tener que barrer y responder. Y muchas veces, por mucho que nuestra demanda sea exquisita, resulta que nos van a denegar porque yo no agoté la vía y por lo tanto no nos resolverán el problema jurídico inicial. Entonces, los problemas jurídicos van a nacer por lo alegado por la parte demandada, y también nacen por lo resuelto por el Tribunal de Garantías. A veces el Tribunal de Garantías resuelve y genera a su vez otros problemas jurídicos que el tribunal considera solucionarlos, resolverlos, ¿no? Y fundamentalmente, los propios problemas o los autoplanteamientos que el Tribunal Constitucional va a señalar. Y aquí este es un caso clarísimo de autoplanteamiento. Es el propio tribunal que se plantea frente a la constatación de jurisprudencia contradictoria qué es lo que debe ocurrir en estos hechos. Y de ahí por qué se entiende que el 3.3, el 3.4 son razones de decisión, y en estos otros fundamentos se encuentra el precedente constitucional donde nos dice que cuando hay jurisprudencia contradictoria nosotros nos debemos vincular a la sentencia que desarrolla mejor forma. Y por lo mismo en el 3.4 se aplica el fruto de esta diferenciación o esta selección, porque el Tribunal Constitucional considera que la sentencia más favorable es esta para el caso concreto, porque ordena que en el caso concreto se vuelva a emitir una nueva resolución. ¿Sí? Está claro, lamentablemente por cuestiones de tiempo no podríamos hacer un análisis de cada uno de los fundamentos jurídicos. Quienes no han tenido la oportunidad de leerla o que a leerla ahora, les pido que la vuelvan a leer, un poco confirmando, o tal vez si consideraran que hay una disconformidad con los criterios que estamos exponiendo, pues la podemos plantear la siguiente clase, todo siempre con la intención, el objetivo de aclarar dudas, de precisar ciertos conceptos, definiciones. Es un grupo heterogéneo, ¿no? Y que la intención, por lo menos de mi parte, el objetivo del módulo es un poco que todos estemos encarrilados, y mil disculpas a quienes, para quienes esto estaba reiterado, esto ya está superado, yo manejo bien el presidente, mil disculpas, pero creo que debemos, como es un grupo tan grande, tan numeroso, ir limando ciertas imprecisiones, inconsistencias, que solo con el afán de aclarar, nada más. Si tuvieran algún problema, alguna pregunta en cuanto a a esto que estamos viendo de la doctrina del estándar más alto, de la sentencia, del análisis estático, por favor, díganos, doctor.
Está mal su internet, doctora, del doctor Seiwa. Ya. Ya sí, la verdad es que no, no le escuchamos. Aquí en el chat estoy viendo que dice no es obiter, dice, respecto a que no es obiter. A ver. Aquí hablaba, a ver, entonces podríamos utilizar para no aplicar el último precedente los principios. A ver, voy a ir leyendo estos comentarios que había en el chat, por favor. A ver, entonces dice, entonces podríamos utilizar para no aplicar el último precedente los principios iura novit curia, pro acción y pro persona, así quedarían protegidos los jueces de garantías ante un posible revocatoria y llamada de atención del Tribunal Constitucional en Sucre en vos de crear o reconducir una línea para mejor protección de los derechos y garantías. Estimado doctor, yo le pediría que nos explique, que nos aclare esta pregunta. No le estoy entendiendo. Dice, entonces podríamos utilizar para no aplicar el último precedente. En ningún momento hemos dicho que no se tiene que aplicar el último precedente. Simplemente se está diciendo que no necesariamente el último razonamiento emitido por el Tribunal Constitucional es el precedente en vigor. No necesariamente. Antes sí nos regíamos por el criterio de temporalidad. Antes sí teníamos que buscar cuál había sido el último razonamiento del Tribunal Constitucional sin someterle al test de su favorabilidad, de su validez material. Ahora, con la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, pues tengo el último razonamiento, pero no necesariamente puede ser el más favorable. Me tengo que preguntar, bajo la lectura de la línea jurisprudencial, si este es el más favorable. Y les había dado el ejemplo de la reconducción de acciones, que aparentemente sería el último razonamiento que ha tenido el tribunal en materia de reconducción de acciones. La pregunta y el ejercicio que les hace, ¿será este el último razonamiento? Y hemos concluido que no es el último razonamiento porque este precedente da lugar a entender de que no estarían incluidos el resto de los justiciables. Solo estarían incluidos los grupos de prioritaria atención, cuando ya sentencias anteriores han dicho que la reconducción de acciones es aplicable a todo justiciable, sin la necesidad de que pertenezca a un grupo de prioritaria atención. Eso es lo que hemos querido decir. Por eso, estimado doctor, yo quisiera que nos aclare a dónde va la pregunta. Así quedaríamos protegidos los jueces de garantías ante una posible revocatoria. De garantía ante una posible revocatoria y llamada de atención del Tribunal Constitucional en Sucre en vos de crear o reconducir una línea para mejor protección. No entiendo la pregunta, estimado doctor. Ahora, algo que el Tribunal Constitucional ya se ha frenado, ayer les había hablado de la sentencia constitucional 30, ¿no es cierto? La 30-2013. La 30 de 2013 es una de las últimas sentencias que el Tribunal Constitucional ha creado en materia de amparo constitucional. Y el propio Tribunal Constitucional se ha dicho a sí mismo que ya no puede, en etapa de revisión, denegar la tutela por cuestiones formales. Si el Tribunal de Garantías ya entró al fondo, ¿no? Su improcedencia tendrá que ser confirmar la concesión o denegar la tutela, ¿no es cierto? Entrando al fondo, porque las etapas ya han pasado. O sea, para asegurar también el principio de seguridad jurídica, porque a veces los tribunales de garantías entran al fondo, si esa es su pregunta, va por eso, ingresan al fondo, tutelan el derecho o ingresando al fondo lo deniegan, y luego viene la famosa revocatoria de la resolución por cuestiones de subsidiariedad, ¿no? Entonces ahí el tribunal, por eso les pedía que lean la 30-2013, es una sentencia donde establece etapas, periodos procesales, y más aún, si hay lesión de derechos fundamentales, el tribunal se autolimita, se autocontiene a declarar la improcedencia por cuestiones de forma, ¿no? De improcedencia reglada. Díganos, doctor Hernán, por favor. No le estamos pudiendo escuchar, estimado doctor.
Doctora, está mal su internet del doctor Seiwa. Sí, sí, está mal. Bueno, ya hemos llegado sí, díganos, doctor, no, lamentablemente no lo podemos escuchar. Doctora, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, doctor. Aquí, bueno, aquí en el trabajo, mire usted. Querida doctora, no con el ánimo de cortar su amplia conocimiento y su clase magistral, no, usted sabe que es complicado para usted, digamos, estar más de 6 horas, 7 horas, 6 horas en clase. La clase era hasta las 14:00, digamos, no era para ver la posibilidad de que pueda usted concluir las clases. No, ya la estamos concluyendo, estimado doctor. Ya está, solo Muchas quería gracias, dar doctora. la oportunidad al doctor que quería intervenir, pero no lo podemos escuchar. Y bueno, yo les agradezco mucho a todos quienes están presentes en este módulo, en esta aula, en esta sesión. Muchas gracias siempre por su participación, sus conocimientos, sus comentarios, hacen que tanto yo como cada uno de los jueces que están participando complementemos, nos retroalimentemos. Yo me voy siempre feliz y contenta porque sigo aprendiendo con todas sus participaciones. Entonces nos veríamos, estimados doctores, la siguiente semana, el miércoles. Doctora, Muchas gracias. doctorita, no, Muchas gracias. doctora, me Sí, disculpa, sí, es el día viernes tenemos la clase, doctora. El viernes 21 y sábado 22. ¿No es miércoles, doctor? No, día No, viernes. le dicen Gustavo. ¿Cómo le dice, doctor? Él es miércoles, jueves. Es como estaba, nomás como me pasaba esta semana. Hice un error Perfecto, ¿ya? del Sí, le vamos a perfecto. informar nosotros, los compañeros maestrantes, en el transcurso de la semana, el rol, los horarios y también a la señora docente. Muchas gracias, Ya. doctora, que tenga una excelente tarde y como siempre, ¿no? La unidad de posgrado creo que es la agradecida con su persona para el tema del curso como docente, y nosotros como maestrantes de la misma manera estamos rotundamente agradecidos por sus amplios conocimientos.